Nunca pensé que el día más tranquilo de la semana, un domingo cualquiera, con café y silencio, sería el comienzo de mi peor pesadilla. Soy Elena, tengo 62 años, y siempre pensé que mi familia era normal, con problemas, claro, como todas, pero nada grave, nada que te haga cuestionarte quién miente, quién manipula, quién destruye por dentro. Hasta que llegó ella, Lucía, mi nuera, la mujer que, según yo, amaba a mi hijo, la mujer que sonreía en todas las fotos, que abrazaba a la familia, que decía que quería una vida simple, la mujer que durante 3 años fingió ser un ángel, pero que estaba dispuesta a destruirnos por dinero. Ese domingo, Lucía llegó a mi casa sin avisar. Toqué su mirada desde el primer segundo. Venía nerviosa, con maquillaje corrido y un temblor apenas perceptible en sus manos. ¿Podemos hablar?, me preguntó sin rodeos. Nunca me había hablado así. Siempre era dulce, suave, casi demasiado amable. Le ofrecí pasar, servirle té, incluso sentarse. Ella negó a todo. Prefiero decirlo aquí, susurró. Algo se me apretó en el pecho. ¿Ha pasado algo con Javier?, pregunté, refiriéndome a mi hijo. Lucía se mordió el labio. No exactamente. Es sobre mí, sobre nosotros. No entendí nada, hasta que su próxima frase me atravesó el alma. Elena, estoy embarazada. Me quedé helada. No por la noticia en sí, siempre quise ser abuela, sino porque su tono no era feliz. Era urgente, oscuro. ¿Y Javier lo sabe?, pregunté. No, todavía no. Bajó la cabeza, respiró hondo, y entonces soltó la verdadera bomba. Necesito dinero, mucho, y lo necesito ahora. Creo que pasaron varios segundos antes de que mi cerebro pudiera procesar sus palabras. Dinero, embarazo, urgencia. Nada encajaba. Lucía, no entiendo. ¿Para qué? Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. Un llanto perfecto, casi ensayado. Es que tuve complicaciones, dijo. El bebé está en riesgo y necesito un tratamiento privado. Se llevó las manos al vientre, como si cargara un milagro frágil. Por favor, Elena, no tengo a nadie más. Mi corazón se estremeció. La maternidad, incluso en otra mujer, siempre me había ablandado. ¿Cuánto necesitas? Ella levantó la mirada lentamente, como si temiera asustarme. 40.000 euros. Mi respiración se cortó. ¿Qué? Pero eso es una locura, Lucía. ¿Un tratamiento cuesta eso? Es especial, dijo sin mirarme. Muy específico. Y no quiero preocupar a Javier. No todavía. Intenté mantener la calma. ¿Puedes mostrarme un informe médico? ¿Un diagnóstico? Algo que me permita entender. Lucía se puso rígida. ¿No confías en mí? Su tono cambió, de suplicante a defensivo, casi agresivo. No es eso, respondí rápidamente. Es solo que... Elena, por favor, interrumpió, volviendo a llorar de golpe. Si no me ayudas, puedo perder a este bebé. Mi corazón se heló. Al fin y al cabo, si realmente estaba embarazada, si realmente había riesgo, ¿cómo podría negarme? Pero algo en su mirada me incomodaba. Algo falso, oscuro. Lucía notó mi duda, porque de inmediato añadió: no quiero que Javier piense que soy un problema. Quiero que piense que soy fuerte, que puedo con todo. Pero no puedo. Necesito ayuda. Tu ayuda. Y entonces, sin siquiera parpadear, dijo: si no lo hago ahora, podría ser demasiado tarde. Sentí un nudo en la garganta. Lucía siempre supo dónde presionar.
Siempre supo qué botón emocional tocar. Y ese día tocó el más sagrado, el instinto de proteger a un bebé. Voy a ayudarte, dije finalmente. Pero necesito entender la situación. Lucía dejó escapar un suspiro de alivio, demasiado teatral. Gracias, de verdad. Eres la única familia que tengo ahora. Familia. La palabra sonó rara, casi manipulada. Le prometí que haría lo posible, pero también le pedí algo. Quiero estar presente en tu próxima cita médica. Quiero acompañarte. Lucía se congeló. Sutil pero visible. No, no es necesario, balbuceó. Es un proceso íntimo, complicado, y prefiero ir sola. La alarma en mi pecho se encendió. Ninguna mujer embarazada y con riesgo serio quiere ir sola al médico. Pero ella insistió demasiado, y ahí fue cuando algo dentro de mí despertó. Una sospecha, una intuición. Algo no estaba bien. Lucía, ¿estás segura de que estás diciéndome la verdad? Ella bajó la mirada, respiró hondo y dijo, ¿quieres ver la prueba? Metió la mano en el bolsillo y sacó un test de embarazo. Positivo. Pero había un detalle que pasé por alto hasta horas más tarde. Un detalle que, sin saberlo, fue la primera grieta en su historia perfecta. El test estaba limpio, demasiado limpio, como recién sacado de una caja. Y ese fue el comienzo del plan más retorcido que pueda imaginarse. Una falsa maternidad, un chantaje emocional y una mentira diseñada para quitarme todo mientras destruía la vida de mi hijo. Nunca fui una mujer desconfiada. Toda mi vida me manejé creyendo que la gente, en el fondo, tenía buenas intenciones. Pero algo en Lucía, algo en su mirada, en su temblor perfectamente marcado, en su llanto delicadamente colocado, me hizo sentir una corriente fría recorriéndome la espalda. Porque cuando una mujer realmente está desesperada, no actúa así. No controla sus lágrimas, no calcula sus palabras. Lucía sí. Esa misma tarde, después de que se marchó, me quedé sentada en la mesa del comedor, observando el test de embarazo que me había dejado como prueba. Era positivo, claramente positivo, pero había algo extraño. No tenía restos mínimos de manipulación, ni humedad, ni siquiera olor, y la superficie estaba tan impecable, como si nunca lo hubiera tocado nadie, como si hubiera sido comprado ese mismo día, sacado de la caja, activado con unas gotas y presentado como trofeo. Y de pronto recordé algo que ella misma había dicho. Lo hice hace días, pero no sabía cómo decírtelo. ¿Días? Un test usado hace días no estaría así, y menos en manos de una persona que llora, tiembla y lo aprieta en un bolsillo. Me levanté. Algo estaba mal, muy mal. Al día siguiente decidí no decir ni una palabra a Javier, mi hijo. No quería meter dudas en su matrimonio sin tener pruebas, pero sí quería observar. Sí quería escuchar. Así que esa tarde los invité a cenar. Lucía dijo que sí demasiado rápido, casi ansiosa, como si necesitara seguir cerca de mí para asegurarse de que no sospechara. Cuando llegaron, Javier estaba feliz, ajeno a todo. Lucía, en cambio, actuaba demasiado perfecta. Sonrisa suave, voz dulce, mano en el vientre, en cada oportunidad posible. Cada vez que lo hacía, yo recordaba el test impecable dentro de un sobre en mi habitación. Durante la cena, solté la frase más simple, pero más peligrosa para alguien que miente. ¿Y cómo va el embarazo? Lucía se congeló apenas una fracción de segundo. Javier la miró sorprendido. ¿Embarazo?
preguntó riendo. ¿Qué embarazo? Lucía tragó saliva. Yo observé cada microgesto en su cara. Una mujer que oculta algo suele cometer un error en el primer segundo. Ella no habló. No podía. Lucía, insistió Javier, confundido. ¿Qué está pasando? Y entonces, el llanto. Perfecto. Controlado. Conveniente. Es que, comenzó, quería darte la noticia de una manera especial. Pero no sabía cómo. Y ayer me puse nerviosa. Javier abrió los ojos, sorprendido pero feliz. ¿Estás embarazada? Lucía, amor. Ella asintió entre sollozos. Y en ese instante, mientras mi hijo la abrazaba con toda la ilusión del mundo, supe que Lucía era peligrosa. Muy peligrosa. Durante el postre, Javier fue a contestar una llamada. Lucía y yo quedamos solas. Me miró con una expresión que no había mostrado antes. Una expresión fría. No debía enterarse así, me dijo. Sentí un escalofrío. Lucía, solo hice una pregunta normal. Debiste quedarte callada, dijo, sin bajar la voz. Interfieres demasiado en nuestra vida. Me quedé inmóvil. Yo solo quería ayudar. Ella sonrió. Una sonrisa torcida. Entonces ayúdame. Ya sabes lo que necesito. 40.000 euros. Lucía. Necesito pruebas. Necesito entender qué está pasando realmente. Sus ojos se endurecieron. Ya las viste, dijo, casi molesta. Quiero acompañarte al médico, insistí. Ella negó enseguida. No. No quiero a nadie ahí. Es mi cuerpo. Es tu cuerpo. Sí, respondí. Pero si hay un bebé en riesgo, yo soy su abuela. Lucía apretó la mandíbula. Por primera vez, dejó caer la máscara. ¿Sabes qué, Elena? Tu hijo confía en mí. Te aseguro que no te conviene quedar como la suegra controladora que no cree en la madre de su nieto. La amenaza estaba ahí, sutil, pero clara. Y justo en ese momento, Javier entró de nuevo en la sala. Lucía, como si nada hubiera pasado, volvió a la dulzura teatral. Lo abrazó, le acarició la mejilla, le dijo, tenemos que cuidarnos mucho ahora, amor. Este bebé será nuestra bendición. Yo la observé con la piel de gallina. Ese bebé era una herramienta, un arma emocional, un escudo para manipular. No sabía cómo, ni hasta dónde, pero estaba convencida de que Lucía estaba mintiendo. Y entonces ocurrió algo que confirmó mis sospechas. Javier se ofreció a llevarle un vaso de agua. Lucía se quedó mirando la mesa, pensativa, y una pequeña carpeta de documentos sobresalió de su bolso. Sin que ella lo notara, un sobre se deslizó y cayó al suelo, justo a mis pies. Lo recogí y leí rápidamente antes de que lo arrebatara de mis manos. Solicitud de préstamo bancario, rechazado monto. 40.000 euros. Lucía se puso pálida. Yo sonreí suavemente. Ya no era solo intuición, era evidencia. Lucía no necesitaba dinero para un embarazo. Lucía necesitaba dinero porque estaba desesperada. Y las mujeres desesperadas rompen. Las mujeres desesperadas mienten. Y las mujeres que mienten cometen errores. Ese fue su primer error grande. Pero no sería el último. Después de que Lucía recuperó bruscamente la carpeta que había caído al suelo, todo en su rostro cambió. Ya no había suavidad, ni fragilidad, ni esa dulzura exagerada que usaba para convencer al mundo de que era una víctima perfecta. No, ahora me miraba como quien observa a un enemigo. Eso es privado, dijo con los dientes apretados. No estaba intentando leer nada, respondí, mintiendo a medias. Simplemente cayó.
Lucía guardó la carpeta tan rápido que casi se rasgó. Justo entonces, Javier regresó con el vaso de agua y no percibió absolutamente nada. Ese era su problema. Nunca percibía nada. Siempre veía lo mejor de la gente. Siempre daba segundas oportunidades. Y eso, aunque noble, lo convertía en la presa perfecta para alguien como Lucía. La cena terminó en una incomodidad silenciosa. Cuando se despidieron, Javier me abrazó con cariño, pero Lucía apenas me dirigió una mirada que decía sin palabras, no te metas. Y en ese momento supe algo con certeza. Lucía tenía un plan, y yo recién había visto la punta del iceberg. Esa noche no pude dormir. Me quedé dando vueltas en la cama, repasando cada gesto, cada palabra, cada incoherencia. La historia del tratamiento médico, el test impecable, la negativa a mostrar informes, el préstamo rechazado y sus prisas por conseguir dinero antes de que Javier supiera nada. ¿Para qué necesitaba realmente esos 40.000 euros? Entonces, algo me golpeó de pronto. Javier y Lucía se habían casado bajo separación de bienes. Pero, si hubiera un bebé, si Lucía demostraba ser vulnerable, si estaba en riesgo, ella podría reclamar apoyo económico, ajustes patrimoniales, incluso acelerar ciertos procesos legales. Y lo peor, si Javier moría, el bebé heredaría inmediatamente. Me senté en la cama, con el corazón latiendo como un martillo. ¿Era eso? ¿Era esa la razón detrás de todo este teatro? ¿Un bebé inventado para entrar en la línea de herencia? La idea era tan retorcida, tan fría, tan inhumana, que por un momento dudé, hasta que recordé su mirada. Esa mirada calculadora, perfecta, nítida, la mirada de alguien que no llora por emoción, sino por estrategia. Sí, Lucía sería capaz. A la mañana siguiente decidí buscar información por mi cuenta. Primero, llamé a la clínica privada más famosa de la ciudad. Les expliqué que necesitaba confirmar una cita médica con el nombre de Lucía Gamarra. Lo siento, señora, respondió la recepcionista. Amable pero firme. No tenemos ninguna paciente registrada con ese nombre. Mi corazón dio un vuelco. Llamé a otras 2 clínicas. La misma respuesta. No existía ninguna Lucía embarazada en ningún sistema. Después, llamé a la farmacéutica donde supuestamente compró el test. Me dijeron que el número de lote que pude leer en el test correspondía a un lote que había salido a la venta esa misma semana. Pero según Lucía, ella se había enterado hace días. Cada mentira era como un hilo que se deshilachaba de su historia impecable. Esa tarde, decidí hacer algo aún más atrevido. Fui a su edificio, no para hablar con ella, sino para hablar con su vecina, una señora mayor, que siempre estaba en la entrada. Buenos días. ¿Ha visto a Lucía últimamente?, pregunté. La señora me miró con sorpresa. ¿Lucía? Sí. La vi ayer, bajando con maletas. ¿Mal? ¿Qué? ¿Maletas? Repetí, como si no pudiera procesarlo. ¿Está de viaje? La señora negó con la cabeza. No parecía viaje. Más bien parecía que se iba preocupada, desesperada, como quien necesita salir de un apuro. Una corriente helada me recorrió la espalda. ¿Y Javier?, pregunté. La señora sonrió, como si la pregunta fuera obvia. Ah, él no estaba. Siempre está trabajando, ¿no? Ella siempre sale sola. ¿Sola? ¿Con maletas? ¿Para qué? ¿A dónde iba? ¿Y por qué mi hijo no sabía nada? Algo muy oscuro estaba pasando. Volví a casa con una angustia creciente. Abrí el correo. Había un sobre a mi nombre, sin remitente,
Lo abrí temblando. Dentro, una copia de un contrato incompleto, un formulario de compraventa de una propiedad, con los nombres de Javier y Lucía escritos en lápiz. Pero lo más escalofriante era la parte inferior: herencia futura, distribución provisional, y una nota escrita a mano. Solo falta un bebé. Mi corazón casi se detuvo. Era real. Lucía quería dinero ahora, y dinero garantizado después. Un bebé ficticio era la llave perfecta para abrir ambas puertas. Ese era su plan. No quería salvar un embarazo. Quería comprar su seguridad financiera a través de una mentira. Y estaba usando a mi hijo como moneda de cambio. Esa noche, cuando Javier volvió a casa, lo encontré exhausto. Yo quería hablarle, advertirle, sacudirlo, pero él me abrazó y dijo: «Mamá, voy a ser papá». ¿Puedes creerlo? Mi alma se rompió en silencio. Lucía lo había atrapado por completo. Y si yo decía algo sin pruebas irrefutables, él pensaría que era yo la que quería destruir su matrimonio. Necesitaba más. Necesitaba algo definitivo, y al día siguiente lo obtuve. Porque alguien llamó a mi puerta, una mujer desconocida, pálida, asustada, y dijo 7 palabras que cambiarían todo. «Vengo por Lucía. Me debe mucho dinero». La mujer que apareció en mi puerta estaba temblando. No era joven. Quizá rondaba los 50, con el cabello descuidado y los ojos hundidos de cansancio. Pero lo que más llamaba la atención era su expresión, una mezcla de miedo y urgencia, una mezcla que reconocí de inmediato, porque yo misma la había sentido en otros momentos de mi vida. «¿Usted es Elena?», preguntó. Asentí lentamente. «Necesito hablar con usted. Es sobre Lucía Gamarra». Ese nombre salió de su boca como un golpe seco. Invité a la mujer a pasar. Ella entró mirando constantemente por encima del hombro, como si temiera que alguien la estuviera siguiendo. «Soy Ángela», dijo finalmente. «Y Lucía me debe dinero. Mucho». Me quedé helada. «Dinero», repetí. «¿Qué tipo de dinero?». Ángela respiró hondo. 40.000 euros. El mundo se detuvo. Las piernas me fallaron y tuve que apoyarme en el respaldo de una silla. Eso no puede ser coincidencia. Ángela cerró los ojos, cansada. No lo es. Lucía está desesperada, muy desesperada. Y cuando una persona así decide involucrar a su familia, todo termina mal. Sus palabras me hicieron temblar. «Dígame exactamente qué está pasando», pedí. «Necesito saberlo todo». Ángela se sentó, tomó aire y comenzó a hablar. «Lucía y yo trabajábamos juntas», explicó. «No en algo glamuroso. Servicio de limpieza en hoteles. Pero ella siempre quiso más. Siempre hablaba de subir, de cambiar de vida. Decía que merecía algo mejor que limpiar habitaciones. Hasta ahí, nada raro. Todos soñamos con algo mejor. Pero luego, Lucía empezó a jugar. «¿A jugar?», pregunté, confundida. Ángela asintió. «A los enamoramientos fáciles. A las historias tristes que contaba para conseguir ayuda. A los préstamos pequeños. A manipular con lágrimas». Era buena, demasiado buena. Tragué saliva. «¿Y qué pasó con usted?». Ángela bajó la mirada. «Le presté dinero. Primero poco, luego más, hasta que un día desapareció y dejó atrás deudas, promesas y un número falso». Mi corazón latía a 1000. «Pero, ¿por qué 40.000 euros?». Ángela se llevó la mano al rostro. «Porque Lucía se metió con gente equivocada, muy equivocada. Y ahora necesita pagarles. O
Bueno, o no la dejarán en paz. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Es peligroso? Ángela me miró fijamente. Elena, si Lucía no paga, no solo ella estará en peligro. Tragué saliva. ¿Qué quiere decir? Que estas personas no perdonan. Y si creen que ella tiene una familia rica, buscarán cobrar como sea. Mi estómago se cerró. Lucía no solo mentía, sino que nos estaba metiendo en la boca del lobo. ¿Sabe dónde está ahora? Pregunté. No, pero sé una cosa, dijo Ángela, bajando aún más la voz. Lucía no está embarazada. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. ¿Cómo puede estar tan segura? Ángela me miró como si la respuesta fuera obvia, porque Lucía no puede tener hijos. Tuvo una operación hace años. Me lo confesó un día, borracha. Dijo que, si algún día necesitaba un bebé para arreglar su vida, se buscaría la manera de inventarlo. El mundo me dio vueltas. Necesité sentarme. Ángela continuó. Y cuando escuché que ahora está pidiendo 40.000 euros para un embarazo en riesgo, supe que ya estaba usando ese plan. Todo encajaba. Todo. Lucía no quería salvar un embarazo, porque no había embarazo. Lucía quería dinero. Lucía quería asegurar un futuro. Lucía quería una excusa perfecta para entrar en la herencia de Javier y luego desaparecer. Mi sangre hervía. ¿Javier sabe algo de esto?, preguntó Ángela. Negué con la cabeza. No. Él confía demasiado. No ve el peligro. No ve la manipulación. Ángela se levantó. Usted debe protegerlo, Elena. Lucía no se detendrá. Si no obtiene el dinero por las buenas, lo obtendrá por las malas. ¿Qué quiere decir? Ángela me miró con una seriedad que me heló la sangre. Lucía ya ha hecho esto antes. Llorar, manipular, desaparecer. Pero esta vez tiene algo que nunca tuvo antes. Un marido y una suegra con bienes. Mi corazón se congeló. Ángela se acercó a mí y susurró. Ella no quiere 40.000 euros. Quiere asegurarse la vida entera. Y si para eso tiene que destruir a su hijo, lo hará. Cuando Ángela se marchó, me quedé sola en el salón. El silencio era tan pesado que parecía un ladrillo sobre mi pecho. Lucía no estaba jugando, no estaba improvisando. Tenía un plan largo, preciso, perfecto. Y yo solo había visto la primera fase. Miré hacia la puerta, sintiendo una mezcla de rabia, miedo y determinación. No voy a permitir que uses a mi hijo, susurré. Al día siguiente, comenzaría mi propia investigación. Y si Lucía creía que yo era una suegra débil, ingenua y fácil de manipular, estaba a punto de descubrir lo contrario. No dormí esa noche. Después de que Ángela se marchó, me quedé sentada en el borde del sofá, mirando un punto fijo en la pared, mientras mi mente repetía una y otra vez la misma frase: Lucía no está embarazada. Y cada vez que la repetía, algo dentro de mí se rompía un poco más, porque si eso era cierto y en el fondo yo sabía que sí, entonces Lucía no solo estaba mintiendo, estaba jugando con la vida de mi hijo, con su corazón, con su futuro. Y si Lucía realmente estaba metida con gente peligrosa, entonces Javier corría un riesgo que él ni siquiera imaginaba. Me levanté con una resolución que no sentía desde hacía años. No iba a permitir que lo destruyera. A la mañana siguiente fui al apartamento de Javier y Lucía sin avisar. Toqué la puerta. Lucía abrió. Y por primera vez no fingió. Tenía la cara seria, dura, sin maquillaje, sin sonrisa,
Sus ojos se afilaron al verme. ¿Qué haces aquí, Elena? Quiero hablar contigo, dije, entrando antes de que pudiera impedirlo. Ella cerró la puerta con un suspiro lleno de fastidio. Si vienes a insistir con lo del dinero, te dije que... No la interrumpí con calma. Vengo a hablar del embarazo. Lucía se tensó. Ni siquiera intentó ocultarlo. Ya te lo expliqué. No, Lucía, dije, mirándola a los ojos. No me explicaste nada. Ella respiró hondo, recuperando el papel de víctima. Estoy cansada, Elena. Cansada de que dudes de mí. Y yo estoy cansada de que mientas. Sus ojos se abrieron, sorprendidos, furiosos. ¿Perdón? Saqué el sobre que Ángela me había dado. Lo puse sobre la mesa. Una mujer vino a buscarte. Dijo que le debes dinero. El mismo monto que me pediste. Lucía palideció, pero se recuperó rápido. No tienes derecho a meterte en mi vida privada. Te estás metiendo en la vida de mi hijo, respondí. Y eso sí, es mi asunto. Lucía apretó los dientes. Todo lo que hago es por nuestro hijo, dijo tocándose el vientre. Y ahí perdí la poca paciencia que me quedaba. No estás embarazada. Su cuerpo completo se congeló. Solo sus ojos se movieron, de un lado a otro, buscando una salida, una excusa, una mentira nueva. ¿Quién te dijo eso?, preguntó, casi en un susurro. Alguien que te conoce mucho mejor de lo que crees. Lucía retrocedió un paso, como si yo acabara de darle una bofetada. «¡Estás loca!», dijo al fin. «Completamente loca». «Entonces demuéstrame que miento», respondí. «Llévame a tu próxima cita médica. Muéstrame un informe, un ultrasonido, lo que sea». El silencio fue devastador. Lucía no tenía nada que mostrar. Y lo sabía. Justo en ese momento, la puerta del dormitorio se abrió. Javier salió, todavía vistiéndose para ir a trabajar. «¿Mamá? ¿Qué haces aquí?». Lucía corrió hacia él, llorando de inmediato, abrazándolo como si yo hubiera intentado lastimarla. «Amor, no sé qué está pasando. Tu mamá me está atacando». Javier la sujetó, confundido. «¿Atacando? Mamá, ¿qué estás diciendo?». Mi hijo me miraba, como si yo fuera una extraterrestre, como si él desconociera por completo quién era la mujer que tenía enfrente. Y esa mirada me dolió más que cualquier palabra. «Javier», dije, «tenemos que hablar». «¿En serio? ¿A solas?». Lucía se aferró más a él. «No me dejes sola, por favor. Me siento muy mal. Es el bebé. El bebé. Ese bebé que ni existía». Javier palideció de preocupación. «Amor, siéntate. Respira». «Mamá, ¿qué está pasando?». «Lo que pasa», dije, mirándolo directo, «es que Lucía no está embarazada». El silencio fue brutal. Javier se quedó helado. Miró a Lucía, luego a mí, luego de nuevo a Lucía. «¿Qué? Lucía, ¿qué está diciendo mi mamá?». Lucía comenzó la actuación perfecta. Lágrimas instantáneas, respiración agitada, manos temblando. «No puedo creerlo. Elena, tu hijo y yo estamos esperando un bebé. ¿Cuánto odio me tienes para inventar algo así?». Javier se giró hacia mí, con enojo. «Mamá, esto es demasiado. Has pasado de meterte en nuestra relación a insultar a la madre de mi hijo». Ese mi hijo me partió el alma. «Javier, escucha. Lucía pidió 40.000 euros para un tratamiento inexistente». «¡Mentira!», gritó Lucía. «¡Mentira! Me pidió que no dijera nada hasta que estuviéramos seguros. Y ahora tu mamá quiere arruinarlo todo». Javier se pasó las manos por el cabello, desesperado. «No sé qué está pasando aquí, pero mamá, por favor, vete. Necesito hablar con Lucía». Mi corazón se quebró.
Yo era la villana en esa escena. Lucía lo había logrado. Pero algo en mis entrañas me dijo que aún no era el final, que aún había una puerta que podía abrir. Miré a Lucía, y ella, por un segundo, dejó caer la máscara. Una mirada fría, una mirada de victoria. Te gané, decía con los ojos. Pero yo no era una mujer fácil de vencer. No esta vez. Está bien, dije con calma, agarrando mi bolso. Me voy. Caminé hacia la puerta. La abrí. Pero antes de salir, dije la frase que sabía que dejaría una grieta en la mente de mi hijo. Javier, si realmente estás esperando un bebé, ¿por qué tu esposa estaba haciendo maletas ayer? Lucía se quedó blanca. Javier la miró, confundido, y por primera vez vi duda en sus ojos. Cuando salí del apartamento, respiré hondo. Lucía había ganado esa batalla, pero la guerra apenas comenzaba, porque al bajar las escaleras recibí un mensaje desconocido, un mensaje que confirmaba mi peor sospecha. Si sigues buscándola, muere. No decía quién, no decía a quién se refería, pero era claro, Lucía no estaba sola, y lo que había detrás de ella era mucho más peligroso de lo que jamás imaginé. El mensaje que recibí, si sigues buscándola, muere, se quedó grabado en mi piel como una quemadura. Durante horas no pude pensar en otra cosa. No sabía si la amenaza iba dirigida a mí, a Javier o incluso a Lucía. Pero una cosa era evidente. Lucía estaba involucrada con alguien peligroso, muy peligroso, y si ella caía, quería llevarse a todos por delante. Esa noche, mientras intentaba calmar mis nervios, tomé el teléfono y marqué un número que no había usado en años. El de mi sobrino Sergio, policía. Tía Elena, ¿estás bien?, preguntó, nada más atender, notando mi voz tensa. Necesito información, dije en un susurro, y discreción absoluta. Sergio guardó silencio unos segundos. Dime. Le expliqué lo que había pasado. La mentira del embarazo, el préstamo, el mensaje amenazante, sin mencionar el nombre de Lucía, para no comprometer nada todavía. Sergio respiró hondo. Tía, ¿recibiste el mensaje desde un número desconocido? Sí. Envíamelo, pidió. Se lo reenvié. 10 minutos después respondió. Tía, ese número está vinculado a un caso que estamos investigando. Personas peligrosas, extorsión, fraude. Mi estómago se cerró. ¿Y crees que están buscándome? No lo sé, respondió Sergio. Pero alguien cercano a ti está metido en algo sucio. Necesito que tengas cuidado. No abras la puerta sin mirar. No camines sola de noche. Y si ves algo extraño, llámame de inmediato. Colgué y me quedé mirando el teléfono, temblando. La pregunta que me desgarraba era una sola. ¿Cuánto sabía Javier? ¿Sabía algo? ¿Sospechaba? ¿O seguía ciego ante todo? Al día siguiente, decidí pasar por su apartamento. Esta vez, no para confrontar, sino para observar. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Mi corazón dio un salto. Empujé lentamente. ¿Javier? ¿Lucía? El salón estaba hecho un desastre. Cajones abiertos, ropa tirada, documentos en el suelo. Parecía como si alguien hubiera buscado algo con urgencia. Lucía salió del dormitorio sobresaltada. Llevaba una mochila en la espalda. ¿Qué haces aquí?, espetó, nerviosa, tratando de cerrar la puerta detrás de ella. La puerta estaba abierta, respondí, avanzando con cuidado. ¿Qué está pasando? Lucía respiraba rápido. Demasiado rápido. Me estoy preparando, dijo. ¿Preparándote para qué? Para irme. Mi corazón se aceleró. ¿Irte? ¿Y Javier? Ella se giró bruscamente.
Javier no entiende nada. Tú le metiste dudas. Tú destruiste todo. Se llevó una mano al vientre otra vez ese gesto teatral. Pero esta vez no había lágrimas. No había actuación. Solo rabia. ¿Por qué te vas, Lucía? Pregunté suavemente. ¿Es por el dinero? ¿O por las personas a las que se lo debes? Sus ojos se agrandaron. Eso la había tocado. No sabes nada, escupió. Sé suficiente, respondí. Sé que no estás embarazada. Sé que pediste dinero prestado a personas peligrosas. Sé que estabas haciendo maletas antes de que Javier supiera la noticia. Lucía apretó los puños. No entiendes nada, Elena. Nunca entendiste. Todo lo que hice, lo hice por mí. Nadie me va a salvar excepto yo. Me quedé helada. ¿Y Javier? Ella rió amargamente. Javier es útil. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. Útil. Mi hijo, mi niño, tratado como un objeto, como una herramienta. Él te ama, dije, sintiendo cómo la rabia me subía a la garganta. Él ama lo que cree que soy, respondió Lucía. Pero yo no soy esa mujer, Elena. Nunca lo fui. Se ajustó la mochila. Ya no importa. Me voy, y ustedes no volverán a verme. Di un paso hacia ella. Lucía, por favor, no arrastres a Javier a esto. Si necesitas ayuda, hay maneras. ¿Ayuda? Rió de nuevo. ¿De qué serviría la ayuda ahora? Las personas a las que les debo dinero no aceptan disculpas. Quieren efectivo. Y si no lo tienen, me miró directamente a los ojos. Quieren sangre. Un escalofrío recorrió mi columna. Justo en ese instante, Javier entró por la puerta. ¿Qué está pasando aquí? Nos giramos al mismo tiempo. Lucía escondió la mochila detrás de su cuerpo. Amor, yo estaba ordenando. Pero Javier no era tonto. Podía ser ingenuo, pero no ciego. Miró el caos en el apartamento. Miró la mochila. Y luego a mí. Yo no dije nada. Solo lo observé, esperando que por primera vez viera lo que yo veía. Lucía, dijo Javier con voz baja. ¿Te estás yendo? Lucía tragó saliva. No, no es lo que piensas. ¿Y qué es? Preguntó él, levantando la voz por primera vez en meses. ¿Por qué está todo revuelto? ¿Por qué tienes una mochila? ¿Por qué mi madre está aquí? Lucía dio un paso atrás. Porque tu madre quiere destruirme. ¿Mi madre? Repitió Javier, tambaleándose. ¿O tú misma te estás destruyendo? Lucía sintió que perdía el control. Y cuando alguien como ella pierde el control, se quiebra. No entiendes nada, gritó. Estoy embarazada, y tú no me crees. Javier la miró fijamente. Un silencio mortal cayó sobre la habitación. Y entonces dijo, Lucía, si estás embarazada, muéstrame una ecografía. El color desapareció de la cara de Lucía. Completamente. Ese fue el momento exacto en que su mentira empezó a romperse en 1000 pedazos. Ella no pudo responder, no pudo inventar nada, no pudo huir. Y mientras Javier esperaba, confundido y devastado, mi teléfono vibró. Un mensaje nuevo, mismo número desconocido. Ella no puede escapar. Y tú tampoco. Mi sangre se congeló. Alcé la vista lentamente. Y allí, detrás de la ventana, entre los autos estacionados, una silueta nos observaba, quieto, inmóvil, esperando. No era Lucía quien estaba en peligro, éramos nosotros. La figura afuera de la ventana no se movía, solo estaba ahí, mirando, observándonos como si ya nos conociera, como si supiera exactamente qué estaba pasando dentro del apartamento. Javier no lo vio. Estaba demasiado concentrado en Lucía, que seguía paralizada,
incapaz de inventar una excusa nueva. Yo, en cambio, sentí un frío urgente subirme por la espalda. El mismo número que había enviado el mensaje amenazante, la misma advertencia repetida, la misma sensación de algo inevitable acercándose. Lucía repitió Javier, esta vez con un tono más firme. Enséñame una ecografía. Ella no habló, ni un gesto, ni una palabra, ni una lágrima estratégica. Nada. El sonido de la calle, incluso de nuestros propios latidos, parecía detenerse. Lucía insistió Javier. Respóndeme. Ella respiró hondo, tragó saliva, y dijo la peor frase que podía haber elegido. No tengo por qué demostrar nada. Javier retrocedió un poco, como si esa frase lo hubiera golpeado físicamente. ¿Cómo que no? Estás hablando de mi hijo, de nuestra vida, de decisiones enormes. ¿Cómo no tendrías que demostrar nada? Lucía parpadeó nerviosa. Por primera vez, parecía realmente perdida. No puedo mostrarte nada, susurró. Y ese susurro rompió algo en Javier. Lo vi en sus ojos. La grieta que yo esperaba desde el principio. ¿Estás mintiendo?, preguntó él, con la voz rota. Ella no respondió, y ese silencio fue más devastador que cualquier grito. Afuera, la figura seguía quieta, como si estuviera esperando que todo estallara. Me acerqué un poco a la ventana. Con cuidado, la silueta se movió apenas 1 centímetro, y supe que lo había notado. Un escalofrío me sacudió. Ese hombre sabía dónde vivían. Sabía quiénes éramos. Sabía demasiado. Lucía lo vio también, porque de pronto su rostro cambió, no de culpa, no de vergüenza, de miedo, miedo real. No, susurró ella, no puede ser. ¿Quién es?, le pregunté. Lucía dio un paso atrás, temblando. No debería estar aquí. Javier frunció el ceño. ¿Quién, Lucía? ¿Quién te está siguiendo? Ella se cubrió la boca con las manos, asustada. Un miedo auténtico, mucho más fuerte que el que había mostrado al hablar del bebé. Elena, dijo Javier. ¿Qué está pasando? Yo no podía decirle aún, no sin pruebas, no sin que él mismo lo viera. Fue Lucía quien habló. Es Marco. El nombre cayó como un trueno. Javier frunció el ceño. ¿Quién es Marco? Lucía apretó los ojos, como si estuviera a punto de desmayarse. Mi deuda. Eso lo dijo casi sin voz. ¿El hombre al que le debes los 40.000 euros? Pregunté. Lucía no negó. No podía. Él no negocia, dijo casi llorando. Si no le pagas, viene por ti. O por tu familia. Javier se puso completamente pálido. ¿Nos pusiste en peligro? Lucía rompió a llorar. Esta vez sin actuación. Un llanto torcido, desesperado, más real que todos los que había fingido. Solo necesitaba tiempo. Solo necesitaba que me ayudaras. Solo necesitaba salir de esto. Javier se llevó las manos al cabello. ¿Y por eso inventaste un embarazo? Lucía sollozó. Era la única forma de que confiaras en mí, de que tu madre dejara de dudar. Yo sentí un golpe en el pecho. No por ella, por mi hijo, por su rostro quebrado, por su fe rota, por su corazón partido entre el amor y la traición. De pronto, la puerta del edificio se escuchó cerrarse. Pasos subiendo, lentos, pesados. Lucía se puso rígida de inmediato. «¿Es él?», murmuró. «Viene por su dinero». Javier corrió a la puerta y la cerró con llave. Yo sentí el corazón martillar en mis oídos. «¿Qué quiere?», pregunté. Lucía lloró aún más fuerte. No le importa el dinero ya. Quiere asegurarse de que yo no hable. Quiere silenciarme.
Un pánico nuevo me atravesó, porque si querían silenciar a Lucía, ¿qué pasaría con nosotros dos? Que ya sabíamos demasiado. Los pasos se detuvieron justo afuera. Un golpe seco en la puerta. Toc, toc, toc. Lucía, dijo una voz grave, ronca, sin emoción. Abre la puerta. Lucía dejó escapar un grito ahogado. ¿No? Por favor. ¿No? Javier se interpuso entre ella y la puerta. No vas a abrir, le dijo firmemente. No voy a dejar que nadie te haga daño, pero tampoco voy a permitir que destruyas nuestra vida con mentiras. Lucía cayó de rodillas, temblando. ¿No entiendes? Si no abro, será peor. El hombre golpeó la puerta otra vez, más fuerte, más decidido. Bam, bam, bam. Yo retrocedí un paso. Javier me sujetó del brazo protegiéndome. Lucía se cubrió la cabeza con las manos. El mundo entero parecía derrumbarse en ese apartamento pequeño. Y entonces, como si el destino hubiera elegido ese momento exacto, mi teléfono vibró. Un tercer mensaje. No abras. Voy por ella. Yo sentí como un temblor me recorrió entera. No decía, voy por ustedes. No decía, voy por el dinero. Decía, voy por ella. Lucía. El objetivo era ella. No nosotros. Pero sabíamos algo. Los hombres como Marco nunca actúan solos. Y si no conseguía a Lucía, iría por el siguiente eslabón. Javier. Los golpes en la puerta se hicieron más violentos. Bam, bam, bam. Cada impacto hacía vibrar el marco entero. Lucía temblaba. Javier respiraba rápido, tratando de mantener la calma. Y yo sentía un frío que me atravesaba hasta los huesos. Ese hombre Marco no estaba allí para hablar. No estaba allí para negociar. No estaba allí para cobrar una deuda como un acreedor normal. Estaba allí para castigar, para callar, para cerrar un ciclo que Lucía había abierto mucho antes de entrar a nuestra familia. Lucía, dijo Javier, sin apartar la vista de la puerta, dime la verdad, toda la verdad. Ahora, ella negó, llorando sin control. No puedo. Si hablo, nos va a matar a todos. Ya nos está amenazando, explotó Javier. ¿Qué más puede pasar? Dime, ¿quién es ese hombre? Lucía gimió, sacudida por un miedo primitivo. Trabajaba para gente peligrosa. Yo solo hacía recados. Llevaba sobres, cajas, dinero. No sabía lo que había dentro. Pero un día faltó dinero. Mucho dinero. Javier se quedó helado. ¿Cuánto? 40.000 euros. Todo encajaba. Todo. La deuda. El embarazo. La desesperación. Los préstamos fallidos. Las huidas. Lucía no quería salvar un bebé. Quería salvar su vida. Intenté pagarlo. Lo juro. Sollozó. Pero cada vez que conseguía algo, desaparecía entre intereses, castigos, y entonces conocí a Javier, y pensé, Javier apretó la mandíbula. ¿Pensaste qué? Que él podía darme estabilidad, que podría protegerme, que juntos todo sería más fácil. Javier la miró como si estuviera viendo a un extraño. ¿Me usaste? Lucía bajó la cabeza. Te quería, te quiero, pero también te necesitaba. Bam. La puerta casi se dobló. Un grito ahogado escapó de Lucía. Yo di un paso hacia ella. Lucía, dije con voz baja, si quieres que te ayudemos, tienes que decirnos una cosa más. ¿Estás embarazada? Ella me miró como una niña, atrapada, robando dulces. No. Javier cerró los ojos, como si esa palabra le apagara el alma. ¡Nunca lo estuve!, añadió Lucía, entre sollozos.
Solo quería ganar tiempo, salvarme, protegernos. No sabía qué hacer. Javier se apartó de ella como si lo hubiera quemado. No, nos protegiste, nos condenaste. Lucía cayó al suelo llorando. Los golpes cesaron. Ese silencio repentino fue aún peor. 3 segundos después, una voz profunda habló del otro lado. Lucía, sé que estás ahí, y sé que no estás sola. Javier me miró, aterrado. Mamá, llama a la policía. Saqué el teléfono rápidamente, pero antes de marcar, un mensaje apareció en la pantalla. Si llamas, entro rompiendo todo. Me dolió el pecho. El hombre estaba vigilando, estaba escuchando, estaba controlando cada movimiento. Lucía comenzó a hiperventilar. Marco no se irá. No hasta que tenga algo, una garantía. ¿Qué garantía?, pregunté. Lucía me miró con ojos rojos, desesperados. Él quiere asegurarse de que no denuncie, que no hable. ¿Quiere mi firma en un documento? ¿Qué documento?, Javier gritó. ¿Qué documento? Lucía se estremeció. Un traspaso, un poder legal, para cubrir lo que él considera su inversión. Quiere poder acceder a lo que yo tenga, ahora o en el futuro. Javier abrió los ojos en shock. ¿En el futuro? Incluyendo mis bienes. Lucía lloró aún más fuerte. No sabía qué hacer. Tenía miedo. Te amo. Javier dio un paso atrás, y su voz, normalmente suave, se volvió un filo. No vuelvas a usar esa palabra. En ese momento, el pomo de la puerta se movió. Una fuerza desde afuera intentaba abrirlo. Lucía chilló. Javier se preparó para bloquear la puerta. Yo miré alrededor, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarnos. Un mueble, un objeto pesado, algo. Pero entonces, la voz de Marco habló otra vez. Lucía, esta es tu última oportunidad. O sales, o entro. Lucía estaba paralizada. Javier, en cambio, se puso frente a la puerta como un escudo. Yo sabía que mi hijo no tenía oportunidad contra un hombre como Marco. No físicamente, no emocionalmente, no en un terreno donde la crueldad era la regla. Así que respiré hondo. Elena, la madre tranquila y discreta, murió un instante antes. La mujer que quedó era otra, dura, fría. Protector A. Me acerqué a Lucía y le levanté el rostro con firmeza. Escúchame bien. Si quieres vivir, si quieres que Javier viva, vas a hacer exactamente lo que te diga. Lucía tembló, pero asintió. Vas a salir, dije, pero no sola. Vas a llevar un mensaje. Javier dio un salto. Mamá, no. No puedes entregarla. Lo miré directo a los ojos. Javier, si no lo hacemos, él entrará. Y si entra, no es solo Lucía la que corre peligro. Somos nosotros. Tú. Su rostro se quebró, pero entendió. A veces, la única forma de salvar a alguien es dejar que enfrente al monstruo que creó. Lucía se puso de pie, temblando tanto que casi no podía sostenerse. ¿Qué le digo?, preguntó, asustada. Dile, respondí, que tendrá lo que quiere, pero no hoy. Dile que, mañana a las 8, le entregarás todos los documentos. Lucía abrió los ojos. ¿Mañana? Sí, dije. Y dile que si toca esta puerta otra vez, se acabó el trato. Ella tragó saliva. No sé si creerá eso. Créeme, respondí con voz baja. Te necesita viva. Si te mata, pierde su inversión. Lucía no discutió más. Tomó aire, secó sus lágrimas y caminó hacia la puerta. Antes de abrirla, Javier la sostuvo del brazo. Lucía,
Si sales, si lo enfrentas, quiero que sepas algo. Ella lo miró con esperanza. ¿Qué cosa? Javier la soltó, que lo nuestro terminó. Lucía cerró los ojos. Una lágrima real por primera vez cayó de su rostro y abrió la puerta. Marco estaba allí. Un hombre enorme, con barba de días, ojos oscuros y una calma aterradora. Lucía tembló. Marco sonrió. Así me gusta. Y la tomó del brazo. Javier dio un paso hacia adelante, pero yo lo detuve. Lucía se volvió hacia nosotros por última vez, con miedo y algo más, vergüenza. Marco comenzó a llevarse las escaleras abajo, y Javier, con la voz rota, susurró: ¿Qué hacemos ahora, mamá? Lo abracé. A veces no hay respuestas claras. A veces solo queda una frase: la salvamos, aunque ella nunca nos haya salvado a nosotros. La puerta se cerró detrás de Lucía y Marco, y el silencio que quedó fue tan profundo que casi dolía. Javier y yo permanecimos quietos, escuchando los pasos que se alejaban escaleras abajo, hasta que no se oyeron más. Solo entonces Javier se dejó caer en el sofá, hundiendo la cara entre las manos. Nunca lo había visto así. Derrotado, confundido, roto. ¿Cómo? ¿Cómo pude no ver nada? Susurró con la voz quebrada. Me senté a su lado. Porque tú ves el bien en las personas, le dije. Y Lucía sabía cómo aprovechar eso. Javier negó con la cabeza, dolorido. Pero, ¿cómo se convierte alguien en eso? No sabía cómo responder. Porque aunque yo había visto manipuladores, mentirosos, incluso gente peligrosa, Lucía era otra cosa. Ella era alguien que sobrevivía a cualquier precio, incluso si el precio era destruir a quienes la amaban. Pero en ese momento, antes de que pudiera consolar a Javier, mi teléfono volvió a vibrar. El mismo número desconocido. Mañana, o habrá consecuencias. La amenaza era clara, fría, metódica. Javier leyó el mensaje por encima de mi hombro. Mamá, esto ya no es un problema de ella. Es nuestro problema. Tenía razón. La vida de Lucía ya se había cruzado demasiado con la nuestra. Y ahora, ese hombre, ese Marco, sabía dónde vivíamos, dónde trabajábamos, qué teníamos, quiénes éramos. Y lo peor, sabía que Lucía ya no tenía control sobre nada, porque ahora la controlaba él. Al día siguiente, temprano, decidí no esperar. No podía sentarme a ver cómo la muerte nos rodeaba. Tenía que actuar antes de que ese hombre volviera. Llamé nuevamente a mi sobrino Sergio. Necesito más información sobre Marco, le dije. Es urgente. Sergio tardó en responder. Tía, ese hombre no es cualquiera. Es un cobrador, un intermediario. La gente para la que trabaja no aparece nunca. Él es solo la cara visible. Tragué saliva. ¿Y qué quieren de Lucía? Dinero, control, silencio. Ese orden terrible me dejó sin palabras. Tía, continuó Sergio, escucha con atención. Si Marco está involucrado, Lucía hizo algo muy grave. Algo que no solo fue deber dinero. Algo más grande. Mi corazón se detuvo. ¿Qué tan grande? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Después, Sergio dijo con gravedad: creemos que Lucía no solo transportaba dinero, transportaba información, listas, nombres, rutas. Sentí un escalofrío recorrer mis brazos. ¿Información? Información que vale mucho más que 40.000 euros. Y si desapareció sin entregarla, eso la convierte en una amenaza para ellos. Un nudo se formó en mi garganta. Lucía no era solo una mujer con deudas, era una mujer
que había traicionado a gente que jamás perdona una traición. A las 8 de la mañana, Javier apareció en mi casa. Se veía cansado, demacrado, pero decidido. Mamá, tenemos que encontrarla antes que él. Asentí. ¿Sabes a dónde pudo ir? No respondió Javier desesperado. Pero encontré esto entre sus cosas. Sacó un sobre arrugado. Dentro había un boleto de autobús sin fecha, una dirección escrita a mano y una fotografía pequeña, vieja, casi rota. Lucía aparecía ahí, más joven, mucho más joven, y abrazaba a un hombre que no era Marco. Un hombre distinto, una mirada fría, amenazante. ¿Quién es él? Susurré. Javier negó con la cabeza. No lo sé. Pero detrás de la foto hay algo escrito. Lo giré. Solo una frase. Perdóname. No sabía que iba a terminar así. Mi pecho se apretó. Javier, creo que este hombre fue el comienzo de todo. Él me miró con dolor. ¿Crees que ella huyó de él? Creo, dije con firmeza, que Lucía lleva mucho tiempo huyendo. Y de pronto entendí algo, una verdad simple, pero devastadora. Lucía no nos había elegido por amor, ni por oportunidad, ni siquiera por supervivencia inmediata. Nos había elegido porque Javier era la única persona lo suficientemente noble como para protegerla sin hacer preguntas. Éramos su refugio, su escudo, su última estrategia. Decidimos ir a la dirección del papel, un apartamento viejo, en un barrio donde nadie mira a nadie. Golpeamos la puerta. No hubo respuesta. Lucía, dijo Javier en voz alta. Sé que estás ahí. No quiero pelear. Solo quiero entender. Silencio. Cuando Javier estaba por rendirse, se escuchó un leve sollozo desde adentro. Vete, susurró una voz. Por favor, vete. Javier apoyó la frente en la puerta. Lucía, si regresas con ese hombre, no vas a salir viva. Otro silencio. Y luego, ya no puedo elegir. Me estremecí. Lucía, dije yo esta vez. ¿Ese hombre te quiere por el dinero o por la información? El silencio se volvió hielo. Lucía tardó casi un minuto en responder. Por las dos cosas. Javier se tambaleó. ¿Qué hiciste? Lo que tuve que hacer, respondió ella con voz rota. Y ahora, todos estamos pagando por mis decisiones. La puerta se abrió apenas, lo suficiente para ver su rostro, pálida, destruida, sin la máscara de dulzura, sin la mentira. Solo ella, una mujer asustada que, por primera vez, no fingía absolutamente nada. Marco quiere algo más que mi firma, dijo en un susurro. Quiere asegurarse de que no tenga dónde volver. Quiere destruir todo rastro de mi vida. Javier la miró, dolido. ¿Incluyéndome? Ella bajó la mirada. Lo intenté, Javier. Intenté que no te arrastrara a esto, pero ya es tarde. Y en ese instante, en las escaleras del edificio, se escucharon pasos pesados. Un ritmo reconocible, frío, metódico. Marco. Lucía se puso rígida. Se acabó, susurró. No puedo huir más. Pero yo, que llevaba días observando, analizando, conectando piezas, sabía una cosa que Lucía no había querido ver. Marco no venía solo, porque al fondo del pasillo, otra sombra apareció. Un hombre distinto, más peligroso, más sereno. El mismo hombre de la fotografía. Y entendí. Lucía no solo debía dinero, debía lealtad. Le debía una vida entera. Y ahora venían a cobrarla. Los pasos retumbaron en el pasillo. Marco apareció primero, enorme, decidido. Detrás de él, el otro hombre, el de la fotografía, el verdadero origen del infierno de Lucía.
Ella se encogió contra la pared, temblando. Lucía, dijo el hombre de la foto, con una voz fría. Has corrido suficiente. Lucía apenas respiraba. Lo siento, Mateo. Yo solo quería una vida nueva. Mateo sonrió sin humor. Una vida nueva se compra con dinero. ¿O con silencio? Marco dio un paso hacia ella. Pero Javier se interpuso con una valentía que me rompió el corazón. No la tocarán, dijo. Marco lo miró como se mira a una mosca que estorba. Esto no es contigo, muchacho. Ahora sí, respondí yo, avanzando. Mi voz salió firme, inesperadamente fuerte. La policía ya sabe quién eres, Marco. Él frunció el ceño, sorprendido. ¿Estás mintiendo? Inténtalo, dije, señalando hacia las escaleras. Te están observando. En realidad, no había nadie, pero a hombres como él les basta una duda para frenar un golpe. Marcos se tensó. Mateo también. Lucía, aprovechando ese instante, retrocedió hacia Javier. Déjenla en paz, dije. Ella no tiene nada más que darles. Y si la tocan, todos sabrán que fueron ustedes. Silencio. Un silencio pesado, largo. Finalmente, Mateo escupió al suelo. No vale la pena. Marco gruñó, pero obedeció. Los dos se dieron media vuelta y bajaron las escaleras. Sus pasos se alejaron hasta desaparecer. Lucía cayó de rodillas. Javier también, exhausto. Me acerqué a él, le tomé la mano. Mamá, susurró, ¿por qué la defendiste? Tragué el nudo en mi garganta, porque tu corazón no merecía cargar con una muerte. Lucía, rota, levantó la mirada hacia él. Perdóname, Javier. No fui capaz de amarte como merecías. Javier se puso de pie, lentamente. No necesito tu perdón, solo necesito que no vuelvas. Lucía bajó la cabeza, y por primera vez en toda la historia, no discutió, no mintió, no lloró para manipular. Simplemente dijo, adiós, y se fue, sin maletas, sin rumbo, sin máscara. Esa noche, Javier y yo volvimos a casa. El silencio entre nosotros ya no era doloroso, era necesario. Mamá, dijo antes de dormir, gracias por no rendirte. Lo abracé fuerte. Para eso están las madres, respondí, para ver la verdad. Incluso cuando duele, apagó la luz, y mientras la casa quedaba en calma, pensé, Lucía había destruido mucho, pero también había dejado algo atrás. Un hijo que, ahora sí, sabía elegir mejor. Un hijo que, a pesar de todo, no había perdido su bondad. Y yo, en silencio, agradecí haber llegado antes de que la mentira lo consumiera. Porque la verdad duele, pero la mentira mata.